del Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Una vez más, bienvenidos. Voy a invitarle que abra usted su Biblia para que leamos juntos en esta ocasión. Y vamos a leer primero en la carta primera a los Corintios. Carta primera a los Corintios, vamos a leer primero en el capítulo número 15. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 45. Ya lo tienen ahí. Leemos entonces la palabra del Señor. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Leo de nuevo, dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora voy a rogarle que usted busque en Romanos capítulo 5 y versículo número 12 en adelante, y deje ahí su Biblia o manténgala después ahí para ir viendo juntos. Capítulo 5 de la carta de los Romanos y versículo número 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. En esta oportunidad, hermanos, recordando el versículo primero que leímos en 1 Corintios, queremos hablar acerca del último Adán. El último Adán. Obvio que cuando decimos último Adán, tuvo que haber uno, ¿verdad? Y todos lo saben. El primer Adán, el número uno, el primer Adán. Y la Escritura nos ofrece a nosotros
una amplia descripción de él. Y también nos dice lo que sucedió después del pecado de Adán. Para comenzar, entonces, queremos decir que el primer Adán, que es el que se menciona en Génesis, el libro de Génesis, él, oiga bien, tuvo libre albedrío una vez. Sí lo tuvo libre albedrío, pero no le ayudó de mucho, es decir, no fue suficiente su libre albedrío para poder él permanecer en obediencia delante de Dios. A veces se habla mucho de libre albedrío. Algunos teólogos sugieren que actualmente el hombre tiene libre albedrío y que puede elegir lo que él quiera, que puede elegir buscar a Dios, puede elegir rechazarlo, puede elegir el bien o puede elegir el mal. Pero lo cierto es que eso ya no es así, porque Adán perdió todo eso. Con todo el libre albedrío que Adán tuvo, fíjese lo que le digo, y con todo el conocimiento que él poseía, aún así él desobedeció al Señor, nuestro Dios, y cayó en desgracia. Así que recuerde eso. Adán lo tuvo una vez, lo perdió todo, y no fue suficiente aquel libre albedrío para ayudarle a él. Pero ese era el primer Adán. Amén. Ya vamos a ver acerca del último Adán. Este Adán que le estoy mencionando, el primer Adán, él le dio entrada al pecado en el mundo. Antes de que Adán fallara, porque eso es el pecado, ¿verdad? Errar el blanco, hacer lo incorrecto, fallar. Pero antes de que Adán cayera en desobediencia y pecara, no había muerte, no había dolor, no había miseria, sino que todo era una vida hermosa la que Adán estaba viviendo. Y así hubiera podido permanecer Adán por tiempo interminable, porque recuerde que no había muerte. Eso vino después. Así que si Adán no hubiera fallado, a estas alturas, Adán todavía viviría. Y usted se va a preguntar, porque esta es una cuestión hipotética, ¿verdad? Esto de que si Adán viviera todavía. Usted ya se estaría preguntando, hermano, ¿y cómo cabería la gente en el mundo, verdad? Porque a estas alturas, hermano, habría una grosería de gente, ¿no? Si la gente no muriera. Bueno, hipotéticamente le diríamos también que Dios podía habilitar más mundos como el nuestro. Pero eso es una cuestión solo hipotética, ¿verdad? Si Él viviera, ¿verdad? Ahorita. Para Dios nada le cuesta hacer lo necesario. Amén. Pero como Adán cayó en desgracia, Adán se rebeló contra el Señor, Adán cayó en transgresión, Adán pecó. Cuando Adán peca, Adán le abre la entrada al pecado en el mundo. Y el pecado entra. Fíjese qué tremendo es esto, porque cuando el pecado entra, estamos hablando de que, hermano, todo se arruina. Todo se dañó. No solo el hombre, sino toda la creación que había aquí en la tierra. Por eso que la muerte alcanzó a todos los hombres, pero alcanzó a todo. Los árboles también se mueren los animales, se mueren todas las especies, porque el pecado trajo la muerte. Tras el pecado entró la muerte. Yo quiero pedirle que usted piense en el pecado como algo, no en un sentido religioso, porque eso es lo malo de mucha gente, que cuando se menciona la palabra pecado piensan en religión. No. Yo quiero que piensen en el pecado como, hermanos, una fuerza, vamos a decirlo así,
un poder que ocasiona falla en el ser humano. Lo hace imperfecto. Imperfecto. Es como que usted lleve una máquina a la casa, ¿verdad? Está bonita, acaba de salir de la fábrica, funciona perfectamente, no tiene ninguna falla, ¿verdad? Pero de repente algo le ocurrió. Alguien hizo algo. Algo se dañó en ella. Ya no sirve aquella máquina perfecta que habían llevado a la casa. Ya no es útil para nada. Ya no sirve. Así le pasó al hombre. Cuando el pecado entra, lo daña todo en el ser humano. Y comienzan a verse la muerte, comienzan las personas a envejecer, comienzan a morir. Y todo, hermanos, porque Adán le dio la entrada al pecado en el mundo. Antes de eso, no había todas las miserias que hay ahora. Todas las miserias que el hombre conoce, y todo el sufrimiento que hay, y todo el dolor, y todas las enfermedades, no existían, pero hoy existen por eso. Porque el pecado entró al mundo y entró la muerte también, como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. La evidencia está en que la muerte pasó a todos los hombres. Si alguien me dijera que no tiene pecado, supongamos que había una persona que dijera, no, mire, yo no, pecado no tengo, fíjese que yo estoy bien, no le creería, a no ser que esa persona no muriera, que viviera por cientos y cientos y cientos de años, ¿verdad? Pero tal cosa no es así. Entonces, la muerte es una evidencia de que el pecado es real. Ahora, esta desobediencia de Adán arrastró a toda la raza humana. Los arrastró a todos a su estado de pecado y de muerte. Recuerde que cuando Adán cae en desobediencia, Adán no tenía hijos. Y así su ser es dañado por el pecado. Todo en él se daña. Si quiere, usted piense en toda su compostura genética, en toda su naturaleza física, ¿verdad? Que comenzó a envejecer, porque el ser humano no debería envejecer. Su cuerpo no debería, pero envejece. No debería, pero envejece. Y si no, piense usted, cuando usted sin querer se hace una cortadita, ¿verdad? Que por ahí se hiere un dedo. En una semana ya se curó. Se regeneró la piel. Y así debería ocurrir con todo el cuerpo. La vejez no debería existir, pero existe. Y existe por eso. Porque se dañó en el hombre algo en él. Dios se lo había dicho: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y claro, Adán no cayó muerto, fulminado en el suelo. No, por dentro. La muerte comenzó por dentro. Y de adentro se extendió a todo su ser. Pero así, en su estado de muerte, él comenzó a engendrar hijos. Y los hijos nacieron con ese estado de muerte espiritual y con ese daño físico también en sus cuerpos. De tal manera que los seres humanos pues hoy nacen, crecen, se multiplican y se mueren, ¿verdad? Ya lo entendemos, ya sabemos. Cuando estamos niños no nos gusta pensar en eso. Cuando ya estamos viejos, que ya tenemos mayor, no, sí es cierto, ya lo captamos. Ya se acepta, ya se entiende que uno se va a morir. Incluso hay padres que le hablan a sus hijos: mira, hijo, cuando me muera no te vas a poner tan triste, hombre. Más que todos los cristianos, ¿verdad? Acuérdate que me voy con el Señor. Pero ya lo entiende. ¿Y por qué lo entiende? Porque la muerte es real. No se puede evadir, no hay nadie que la pueda evadir. Cuando el hombre está poderoso en su juventud, piensa que no le va a llegar, pero cuando ya está viejo, ya piensa distinto. Entonces, lo que le digo es que Adán arrastró a toda la raza humana a su estado. Todos nosotros físicamente somos descendientes de Adán, sin importar lo que digan,
los científicos y los hombres que se creen sabios, todos descendemos de Adán y Eva. Que porque hay unos negritos, que porque hay unos blancos, que porque hay unos más pálidos, eso es asunto que no se trata ahora el momento, ¿verdad? Es una cuestión que tiene otras causas. Pero por ser descendientes de Adán, heredamos ese estado de muerte. Y no solo eso, no solo heredamos la muerte, sino también el pecado. Y el pecado nos aparta de Dios, porque Dios es perfecto. Nosotros no. Somos defectuosos. El pecado nos hizo defectuosos. Por eso hay gente que dice, mire, yo no quisiera hacer lo malo, pero termino siempre haciéndolo. Como el borracho que le ruega a su esposa, mira mujer, yo sé que me has aguantado bastante, pero tenés fe, hija mía, le dice, ¿verdad? Como fuera su hija de verdad. Un día voy a cambiar, y ese día no llega, hermano. La llena de hijos y siempre la misma historia, ¿verdad? El bolo llorón deberían de decirle, ¿verdad? Porque siempre llora. Lo que no ha entendido el bolo llorón es que solo Jesucristo puede cambiar su vida, que es lo que vamos a ver ahora. Ya vimos entonces todo lo que el primer Adán nos heredó. Nos heredó el pecado, nos heredó la muerte, nos heredó las enfermedades, nos heredó la miseria, nos heredó todo lo malo que usted conoce en el mundo. Eso nos heredó. Y esa es la respuesta que le damos a todos aquellos que dicen, mire, si Dios existiera no habría violencia, si Dios existiera no había secuestro, si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo, tantas guerras, tanta enfermedad. Dios existe. Pero esas cosas que usted menciona como miserias del hombre están por causa del pecado, porque el ser humano es defectuoso. Por eso es así. Y este mundo está lleno de seres humanos defectuosos. Vamos ahora, hermanos, entonces a ver el último Adán, que es lo que leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice ahí que está escrito que cuando Adán fue creado, fue hecho alma viviente, ¿verdad? Hasta ahí contiene la escritura en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, entonces ahí aclara, ya lo demás es aclaración neotestamentaria. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este postrer Adán, aquí, si usted lee todo el pasaje, se refiere a Cristo. Porque este pasaje de este capítulo 15 habla de la resurrección. La resurrección que Cristo hizo posible. Pero es posible porque así como Adán trajo la muerte, Cristo trajo la resurrección. Entonces Él es el último Adán. Este último Adán, hermano, vino a revertir todo el estado deplorable del ser humano. Pero fíjese usted ahí, que ahí dice que Adán es figura del que había de venir. Si usted piensa bien en esas palabras, va a entender entonces que si piensa en Adán, por ejemplo, ya dijimos que Adán afectó a toda la raza humana, a todos, con su pecado y con su rebelión. Pero Cristo, fíjese bien, afecta a todos los seres humanos que creen en Él. Los afecta para vida. Los afecta para la gloria eterna. Los afecta, si puedo usar esa palabra, ¿no? ¿Verdad? Es para que entendamos esto. Los afecta para heredar la salvación. Un poco raro porque la palabra afecta se usa para algo que salió malo, ¿no? Bueno, pero entendemos eso. Cristo vino a cambiar todo. Así como Adán arrastró a todos a la condenación,
Cristo se lleva a todos los que creen en Él a la salvación. Por eso es figura del que había de venir Adán. Adán afectaba en sentido negativo. Cristo, hermano, le da al hombre todo lo que Adán perdió y más todavía, más bendición, revierte todo. Ahora, en el versículo número 14 de este capítulo 5 de la carta a los Romanos, mire cómo dice ahí, Romanos capítulo 5 versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, dice ahí. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué significa este versículo? Lo que está diciendo este pasaje es que Jesucristo hizo que abundara la gracia y el don de Dios para muchos. Eso fue lo que él hizo. Cuando Cristo viene a la tierra, vive aquí y luego es crucificado, muchos miran esa historia como algo trágico. Así lo miraban los apóstoles antes de que pasara. Pedro quería evitar eso, ¿no? Cuando Cristo hablaba de esa crucifixión, Pedro quería evitarlo, pero fíjese que no es trágico. Es la victoria más grande. Porque cuando Cristo muere en la cruz, lo que él hace es que abunde la gracia y el don de Dios. Cuando hablamos de que abunde, estamos hablando de que, hermano, mucha gente sería beneficiada por esa obra de Cristo. Aquí habla de la obediencia de Cristo. Y no solo se refiere, hermano, a su vida intachable mientras estuvo aquí en la tierra, que siempre fue obediente a Dios. Claro que sí. Pero su obediencia llegó a la culminación cuando Él se entregó en sacrificio. Porque ese era el plan de Dios. Si no, recuerde el salmo que dice: heme aquí, en el rollo del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Esa voluntad de Dios era esa, que Jesucristo viniera y pagara el precio de rescate. Pero para pagarlo, Jesús tenía que entregar su vida. Entonces, cuando usted piensa en eso, está pensando en la culminación de la obediencia. Sufrimientos indecibles, no solo físicos, sino espirituales también. Por eso dice la escritura en el profeta Isaías que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, ahí está la culminación de su obediencia. Fíjese que si Jesús hubiera hecho algo diferente, como le pedían los demás, mire, incluso a la hora de estar crucificado, recuerde que habían unos burladores que le dijeron: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que veamos y creamos. ¿Podía o no podía? Claro que podía. ¿Por qué no iba a poder? Si había parado los fuertes vientos en el mar de Galilea, si había levantado a Lázaro de entre los muertos, que tenía 4 días de muerto, si había levantado de la muerte al hijo de la viuda de Naín, si había levantado a aquella muchacha que era la hija de Jairo, que tenía 12 años, también la había resucitado.
Se había convertido, hermanos, un poquito de alimento, 5 panes y 2 peces, en suficiente alimento para alimentar a más de 5,000 personas. Se había dado vista a los ciegos, sanado a los sordos, hecho hablar a los mudos. Había levantado a los paralíticos, a los mancos les había hecho crecer su mano. O sea que les había creado la mano, imagínense. Que de repente comenzaron a salir los dedos, ¿verdad? Y la mano entera y toda la mano frente a la gente. Y eso lo miraban las personas y se maravillaban. Ahora dígame usted, ¿cómo no iba a poder desclavarse de la cruz y decir, no, ya basta, esto mucho, es demasiado? Porque no solo estaba entregando su vida, sino que aquellos estaban burlando de él. Si de verdad eres el Hijo de Dios como tú dices, bájate de la cruz para que veamos y creamos. Va, a ver qué pasa. No les hizo caso. Ahí se quedó. Hasta dar el último suspiro. Su obediencia hasta el más alto nivel. Entonces esa obediencia fue tal, hermano, que hizo que abundara la gracia y el don de Dios para muchos. No solo vino a salvar unos 10 o unos 15 o a unos 300 judíos o a unos 1000 judíos, sino que su salvación se extendió hasta lo último de la tierra. Hasta el día de hoy, mire, se ha salvado gente de todas las naciones, incluso del pueblo judío. Es asombroso porque los judíos que no son creyentes en Cristo, usted no tiene idea cómo rechazan a Cristo y cómo se expresan de Él. Ellos como nación. Pero cuando un judío se llega a convertir a Cristo, óigame, es algo asombroso. Es una persona que lo conmueve tremendamente. Si no, mire el ejemplo de Pablo. ¿Ah? Lo que llegó a ser el apóstol incansable que llevó el mensaje hasta el último día de su vida y predicó a muchos, trabajó más que todos. Es asombroso. Pero entonces, ¿quién hace eso? Cristo salva al hombre, hace abundar la gracia y el don de Dios para muchos. Además de eso, dice aquí capítulo 5, en el versículo 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Fíjese, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Con un solo pecado, Adán se acabó a toda la raza, hermano. Con uno solo, imagínense. Ya los demás eran vendaje, ¿verdad? Los demás pecados que él cometió. Pero con uno solo se acabó a toda la raza. Pero el don vino, dice, a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados, para justificación. Adán, con un solo pecado, acabó a la raza. Pero Cristo viene y justifica a los seres humanos, no solo de un pecado, sino de todos los pecados. Yo no sé cuántos pecados serían sumando los míos, los de usted y los de los demás gente, pero serían, creo, una grosería enorme, ¿verdad? De pecados. Y fíjese, entonces, ¿qué está haciendo ahí Cristo? Cristo vino a revertir por completo el estado del pecador. Hablando, por supuesto, del pecador que cree, del pecador que se arrepiente, del pecador que confiesa a Cristo como su único salvador personal, ¿verdad? Se revierte todo. Todo.
absolutamente. Eso es lo que Él hizo. Y como ya leímos en la carta a los Corintios, Cristo trajo la resurrección, la hizo posible. Pero no estamos hablando de cualquier resurrección, porque claro, es una maravilla grande, hermano, que si una persona muere, como en el caso de Lázaro, ¿verdad? Que se murió y lo sepultaron, pusieron una tumba, que en aquel tiempo eran cuevas, ¿no? Con una piedra en la entrada. Y fue asombroso que Lázaro fuera traído de la muerte y Jesús le diera la vida. Asombroso, ¿verdad? Pero fíjese, después de que Lázaro fue resucitado, Lázaro tuvo que morir en los años, si no todavía viviera. Entonces, de la resurrección que yo le estoy hablando, que Cristo trajo, es una resurrección para vida eterna. Estamos hablando de que Cristo es capaz de dar a los que creen en Él una resurrección para nunca más morir. O sea, Adán nunca iba a morir si no pecaba. Él iba a disfrutar de todo lo que había hecho Dios para él, para Adán. Dios había creado todo y Adán lo iba a disfrutar por siempre. Y no se iba a morir, pero como pecó, lo afecta el pecado y le trae la muerte. Entonces Cristo viene a hacer algo sorprendente y hace posible la resurrección para vida. Por eso es que cuando usted oiga de la muerte, y cuando yo oiga también de la muerte, ¿verdad? No nos escandalicemos tanto. Es un llamado para usted y para mí, y para todos los que oyen esta predicación. Por supuesto, no le voy a decir que vaya a buscar la muerte, ¿verdad? Y que vaya a lanzarse a que alguien lo contamine de coronavirus para morirse allá. No estoy hablando de eso. No malentendamos las cosas. Estoy diciéndole que la muerte va a llegar, pero sin muerte no hay resurrección. Y Cristo regaló la resurrección para nosotros. Si yo le pregunto cuántos están esperando la vacuna, yo voy a ser de los primeros. Dice, bueno, hay alguna gente rara que dice, no hay que ponérsela porque los que se la ponen se mueren. ¿De dónde sacan eso? ¿Acaso son científicos ustedes? ¿Ah? ¿O médicos? Como gente bobita que anda diciendo eso. Pero bueno, los que son entendidos dicen, no, yo sí me voy a vacunar, porque yo quiero que mi familia esté tranquila, que no se vaya a morir de coronavirus, nadie en la casa. Pero bueno, la están esperando la vacuna, ¿no? Ahora yo le invito, espere la promesa de Cristo, que si usted cree en Cristo y usted se muere como todos los seres humanos van a morir algún día, usted se muere en la esperanza gloriosa de la resurrección. Como Cristo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo. Pero eso, y mire, y le digo, es una resurrección permanente. Jamás morirá. Es tremendo esto. Mire cómo es que la obediencia de Cristo, por esa obediencia, ya le dije, revirtió el proceso, nos dio la salvación. Pero hay un detalle que usted tiene que también recordar, y es que por la obediencia de Cristo, como lo dice el versículo 19, los muchos serán constituidos justos. Sin Cristo nosotros somos pecadores listos para morir e ir a la condenación eterna sin Cristo, sin Cristo. Pero con Cristo somos pecadores perdonados
y ahora justificados delante de Dios, porque su sacrificio ha cubierto nuestros pecados. Ya no nos queda duda, tenemos paz con Dios. Y si la muerte nos alcanzara pronto, no tenemos temor del infierno. Fíjese que ahorita hay mucha gente, yo sé, hay gente que tiene miedo de morirse porque es natural, ¿no? ¿Verdad? Nadie se quiere morir, todos quieren vivir. Pero entre ese montón de gente, también hay personas que no se quieren morir, porque de alguna manera entienden que llegará su momento de entregar cuentas al Creador y no se han puesto cuentas con Dios. Así que su temor es doble. No solo los dolores de la muerte, que es natural, ¿no? Sino también lo que hay después de la muerte. Les asusta, les llena de miedo, de pavor. Cuando la solución está al alcance, porque según todo lo que hemos leído, hermano, entonces la fe en Cristo es absolutamente imprescindible, no es necesaria. Tú no puedes pensar en la salvación que hay en Cristo como algo opcional, como un adorno, como una extra, ¿no? Como aquellas personas que al carro le ponen de todo, ¿verdad? Luces de colores, luces por aquí, un pito arriba, otro ya para abajo, unas llantas grandotas, otras más chiquitas. Bueno, un montón de cositas que ellos le llaman chulear al carro, ¿verdad? Pero son extras, porque el carro va a caminar igual que si no tuviera todos los adornos, ¿sí o no? ¿Cómo lo puse? Que tienen de todo, pero caminan igual. Y así ven algunos la salvación como una extra. Si me queda lugar, si tengo tiempo. No, hermanos, la salvación no es una extra. La salvación en Cristo es absolutamente necesaria. Más que cualquier cosa material, más que todo lo que pudiéramos tener, la salvación es absolutamente necesaria. Y es una salvación que solo en Cristo podemos tener. Y la Biblia aquí le llama, en los versículos que hemos leído, el último Adán, el postrer Adán, que trajo la vida y la salvación, la resurrección y el perdón y la bendición de que podamos entrar a la gloria eterna cuando nos vayamos de este mundo, porque algún día tenemos que irnos, hermano. Por más que usted se agarre de lo que pueda, no, te vas. Yo no me quiero morir. ¿Y eso qué? Se cuenta de un millonario muy famoso de apellido Rockefeller, que cuando él se murió ya se había hecho un gran restal de cirugías, hermano. Pero por último se fue. ¿Qué operación de hígado? Operación de corazón, operación de pulmón, operación de esto y de lo otro. Y claro, como el hombre más rico de la tierra no puede hacerlo, pero no se puede comprar más vida. Solo Cristo la puede dar para siempre. Así que diríamos entonces, crea usted en Jesucristo y Él le dará la vida eterna. El último Adán es el único que puede salvar. El último Adán es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Voy a rogarle que incline usted su rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque has provisto abundantemente salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias, Señor, porque eso es posible. Un cambio total en el ser humano, para que en Cristo pueda ser recibido a misericordia, pueda ser presentado ante ti
justificado, libre de culpas, libre de condenación. Te adoramos y te damos las gracias por todas tus bondades. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Muchas gracias.